Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Que la violenta subida de tipos de interés que están implementando los bancos centrales iba a dañar a la economía y al sector financiero era algo que sabíamos hace tiempo. Lo que no sabíamos era por dónde iba a empezar a romperse el sector financiero. Pero el primer pánico financiero de 2022 ya ha tenido lugar. En concreto ha sido en el Reino Unido y ha obligado a dar marcha atrás a la política monetaria contractiva del, en otro tiempo, todopoderoso Banco de Inglaterra. Así que venga, en el vídeo de hoy os cuento el primer pánico financiero de la recesión que estamos iniciando en 2022. Veamos el caso inglés. Vamos allá. Los últimos tiempos están siendo muy movidos en la economía mundial, pero especialmente movidos en la economía inglesa. En el lapso de una semana ha habido un anuncio de recorte de impuestos de unos 45.000 millones de libras, un recorte probablemente sin parangón desde los años 80, una caída de la libra esterlina en los mercados de divisas sin precedentes, probablemente también desde los años 70, y finalmente, y para poner el colofón final, un pánico financiero. Casi nada. Voy a intentar dar forma al cúmulo de eventos económicos que ha ocurrido en el espacio de apenas una semana en el Reino Unido, con especial énfasis en este último punto, en el pánico financiero. Así que venga, empecemos comentando muy rápido, tanto la bajada de impuestos como la caída de la libra esterlina en los mercados de capitales. Estos movimientos son interesantísimos y realmente muy importantes, pero voy a pasar más o menos rápido por ellos porque no son el propósito principal de este vídeo, que como ya os he explicado, es intentar explicar la crisis financiera que ha ocurrido. Así que venga, empecemos. Las bajadas de impuestos agresivas tienen una enorme ventaja desde el punto de vista económico, y es que básicamente incentivan el crecimiento económico a largo plazo. Aunque también tienen el inconveniente de dejar un agujero fiscal por caída de ingresos fiscales. Los proponentes de la curva de Laffer argumentan que el crecimiento económico genera nuevos ingresos fiscales que podrían compensar la caída de ingresos derivada de los menores tipos impositivos. Aunque la idea detrás de la curva de Laffer es acertada y desde luego siempre hay cierto efecto compensatorio, hay que decir que la economía inglesa se encuentra con toda seguridad en la parte izquierda de la curva de Laffer. Si no sabéis qué es estar en la parte izquierda de la curva de Laffer, realmente no importa. Simplemente diremos que el ingreso extra del mayor crecimiento económico no va a compensar, ni por asomo, la caída de los ingresos fiscales derivada de la bajada de impuestos. Por tanto, el agujero fiscal que dejan las bajadas de impuestos debe ser cubierto de alguna manera. Una opción es bajar el gasto público. Sin embargo, el nuevo gobierno de Liz Truss anunció justamente la medida contraria. Es decir, a la vez que bajaba impuestos, anunció un programa de incremento de gasto público principalmente para subsidiar el consumo de energía. En otras palabras, el gobierno inglés no solo anunció un agujero fiscal, sino que anunció dos agujeros fiscales, uno por bajada de impuestos y otro por incremento del gasto público. Si el gobierno inglés fuera un gobierno poco endeudado, es posible que los problemas en la libra no hubieran aparecido. El asunto es que el gobierno inglés está hiperendeudado y tiene poca capacidad extra de endeudamiento. Por lo tanto, el mercado entendió correctamente que la enorme expansión de deuda pública iba a terminar engordando el balance del Banco de Inglaterra. La inflación que sufre hoy medio mundo se debe precisamente al abuso del mecanismo monetario para financiar los gigantescos déficits públicos de gobiernos y políticos que han hecho gala de una irresponsabilidad casi indignante. Y bueno, pues después de este jaleo inflacionario provocado por el exceso de gasto público monetizado, al gobierno inglés no se le ocurre mejor idea que echar más leña, exactamente la misma leña, al fuego inflacionario que siga abrasando a la economía mundial. Y bueno, cualquier sistema bajo estrés empieza a romperse por sus eslabones más débiles, siempre. Por tanto, no es de extrañar que el sistema financiero internacional esté empezando a resquebrajarse en el Reino Unido, con permisos o sí del banco de inversión Credit Suisse y de la banca china, por supuesto. Nuestro caso inglés comienza con la subida de tipos generalizada que ocurre en todo el mundo en este 2022. Pero por poner el foco en el pánico que acaba de ocurrir, veamos qué ha ocurrido con el precio de los bonos ingleses. Debemos recordar que el precio de los bonos sigue una senda inversa a la del tipo de interés. Un tipo de interés creciente básicamente es equivalente a un precio del bono cayendo. En el gráfico en pantalla podéis ver que los bonos ingleses emitidos a mayor plazo, concretamente los emitidos a 50 años, perdieron un tercio de su valor en solo una semana. La pérdida de valor se da después de que el gobierno de Liz Truss anunciara el doble agujero fiscal que hemos comentado anteriormente. Después de varios días de carnicería en los mercados, el día 28 de septiembre, el Banco de Inglaterra decidió intervenir en el mercado de bonos, haciendo compras masivas en el mercado y evitando, al menos temporalmente, que el mercado siguiera cayendo en picado, incluso haciendo que se recuperara. El gráfico y prácticamente todo el análisis que voy a realizar en este vídeo utiliza como herramienta de análisis el precio de los bonos y no el tipo de interés o el rendimiento de los bonos.
La razón es que en el análisis financiero que vamos a realizar se ve de forma mucho más clara que una caída en el precio de los bonos genera agujeros enormes en los balances de los intermediarios financieros que poseen dichos bonos. Por tanto, el precio de los bonos es mucho más informativo del estrés financiero que potencialmente pueden sufrir algunos agentes económicos. Y bueno, una vez explicada la raíz del pánico, veamos quién lo sufrió. El pánico financiero inglés lo sufrieron, al menos en esta primera ronda de pánico, los fondos de pensiones. Veamos el porqué. Los fondos de pensiones tienen regulaciones particulares dentro del mundo de las finanzas. La razón se supone que es para dar seguridad extra en un mercado especialmente sensible a los potenciales vaivenes de los mercados financieros. Las autoridades se supone que se preocupan de proveer normas específicas para asegurar que los jubilados puedan disfrutar de sus pensiones y evitar lo que ellos llaman la pobreza de trabajadores en edad avanzada. Es por esta razón, la de la seguridad, que es casi siempre la razón, por la que uno de los principales intermediarios financieros que poseen deuda pública y en general activos de renta fija son los fondos de pensiones. Realmente podríamos preguntar a los fondos de pensiones griegos, o mejor aún, a los pensionistas griegos, si el premio regulatorio que tiene invertir en deuda pública es una buena idea. Y os tengo que recordar que con los impagos que hizo Grecia en 2015, los fondos de pensiones griegos y por ende sus pensionistas perdieron hasta la camisa. Pero bueno, igualmente se supone que la regulación está para protegernos, sabe Dios de qué, y también se supone que la deuda pública es una buena protección frente a los potenciales problemas financieros derivados de las inversiones privadas. Así que los fondos de pensiones son empujados regulatoriamente, aunque no necesariamente obligados, a invertir una parte sustancial de sus carteras de inversión en deuda pública. Esto se hace, por ejemplo, exigiendo ratios financieros más exigentes a otros activos que a la deuda pública, sin menoscabo de que algunas legislaciones sí que obligan explícitamente a los fondos de pensiones a invertir una parte de sus inversiones en deuda pública. Y bueno, al final, esta es básicamente la razón por la que ahora mismo los fondos de pensiones, en prácticamente todo el mundo, están sufriendo tanto. Y al margen de esto, y por si fuera poco, los fondos de pensiones usualmente se ven empujados, cuando no explícitamente obligados, a implementar agendas políticas que poco o nada tienen que ver con su objetivo final. Este es el caso, por ejemplo, de las directivas IORP de la Unión Europea, que empuja a los fondos de pensiones de los diferentes países miembros a invertir en bonos verdes, consiguiendo que los pensionistas básicamente financien proyectos con objetivos ambientales, incluso si esos proyectos tienen un retorno inferior a los de cualquier otra parte de la economía. Es decir, las regulaciones que pretenden proteger a los ahorradores y futuros pensionistas en realidad los están explícitamente perjudicando, ya sea premiando a la deuda pública sobre otras formas de deuda o a proyectos ambientales sobre cualquier otro tipo de proyectos que muestren retornos mayores. Con amigos como estos, realmente, ¿quién necesita enemigos? Por supuesto, pues nadie tiene el tiempo ni las ganas de leer las normativas europeas, por lo que el desastre que estamos sufriendo en los fondos de pensiones termina pareciendo un tema de libre mercado, cuando, como casi siempre, es un fracaso de las regulaciones e intervenciones del poder público. Volviendo a nuestro pánico financiero inglés, ya hemos visto que la deuda pública inglesa cayó la nada desdeñable cifra, la enorme cifra de un 33% de su precio en apenas una semana. Por tanto, podemos imaginar que el golpe a los fondos de pensiones ingleses ha sido durísimo. Pero los problemas de los fondos de pensiones van mucho más allá de estos que vamos empezando a vislumbrar, y es que los propios fondos de pensiones ingleses tuvieron una parte activa en el descalabro en el precio de los bonos ingleses. Vamos a ver cómo. El problema de los fondos de pensiones lleva años encima de la mesa, y es un problema derivado de la represión financiera que lleva sufriendo el mundo desarrollado desde aproximadamente el año 2010. Por represión financiera quiero decir básicamente la implementación de tipos de interés reales negativas, lo que ha venido a denominarse, de forma más que correcta, la eutanasia del ahorrador. Los tipos de interés reales negativos implican que los rendimientos de los activos financieros considerados seguros, típicamente la deuda pública, son inferiores a las tasas de inflación. La represión financiera ha sido tan desproporcionada que en muchos momentos de los últimos años se consideró incluso normal que billones de euros y yenes de deuda tuvieran tipos de interés nominales negativos. Es decir, que aquellos que compraban deuda pública, los que proporcionan financiación, en vez de recibir un tipo de interés en compensación, terminaban pagando dinero al deudor. Esto evidentemente es poco menos que una locura financiera, y es solo posible en un mundo lleno de represión financiera. Por supuesto, también indicaba una burbuja sin parangón, sin precedentes en el mercado de bonos, burbuja que nos está explotando ahora mismo en las manos. Por supuesto, la represión financiera se puso en marcha con el objetivo de evitar que los irresponsables políticos pusieran en orden las cuentas públicas de los siempre deficitarios estados contemporáneos. Si queréis un culpable de todo el jaleo que está sufriendo el mundo, incluidos los fondos de pensiones hoy en día, poned los ojos en los políticos responsables de hacer los presupuestos públicos en todo el siglo XXI. No se salva ni uno. El caso es que si los fondos de pensiones están más que incentivados a comprar
por disposiciones legales deuda pública, para supuestamente velar por el interés de los partícipes, es decir, de los futuros jubilados, tenemos la imagen ya completa de la represión financiera. Algo similar ocurre, por cierto, con los bancos comerciales, que se ven incentivados, cuando no directamente obligados por la legislación, a comprar ciertos tipos de activos, con mención especial, una vez más, a la deuda pública. Cosa extraña. Por tanto, el ahorro nunca se dirigió de buen gusto a una deuda pública que muchas veces tenía tipos de interés nominales negativos, sino que gran parte del ahorro se dirigía a la deuda pública porque no tenía regulatoriamente, ni tiene regulatoriamente, otra opción. Con los tipos de interés negativos hay más tela realmente que cortar en relación a la intervención de los bancos centrales. Sin embargo, realmente pues no es este el momento de entrar en detalles ahora mismo. Lo importante aquí es que el hecho de que se siguiera dirigiendo ahorro privado durante años a financiar a estados manirrotos y que encima se pagara por financiar a esos estados manirrotos no tiene ningún sentido económico. Solo tiene sentido en un esquema de represión financiera como el que vivimos hoy en día, por desgracia. Derivado de esta represión financiera que lleva sufriendo el mundo desde hace aproximadamente el año 2010, los fondos de pensiones se han tenido que poner muy imaginativos, probablemente excesivamente imaginativos. Tanto que han tomado muchos más riesgos de los que debieran en un intento ya casi desesperado por mantener rendimientos positivos en este entorno de represión financiera. Pero hay más cosas que contar para entender el primer pánico financiero derivado de la recesión de 2022. En estos días se ha puesto de moda hablar de la estrategia de los fondos de inversión ingleses denominada LDI. LDI es Liability Driven Investment, por sus siglas en inglés. Pero para explicar este LDI, primero tenemos que entrar en detalles sobre los fondos de pensiones, así que vamos allá. Lo primero que es necesario es explicar qué es una pensión de beneficio definido. Básicamente son pensiones que muchas veces son pagadas o contratadas por empresas o por entidades públicas para sus empleados. Se llaman de beneficio definido principalmente porque prometen entregar una suma concreta que usualmente se revalúa con la inflación. También existen, en contraposición, los fondos de pensiones con aportaciones definidas. Estos fondos funcionan exactamente igual que un fondo de inversión tradicional. En los fondos de pensiones con aportación definida, el empleador o el propio empleado genera un pago concreto, pero no sabe cuál va a ser su pensión cuando se jubile. En este caso, su pensión dependerá de lo bien o mal que se haya gestionado el fondo de pensiones, que básicamente no es diferente financieramente hablando de un fondo de inversión. Los fondos de pensiones vinculados a las pensiones de beneficio definido, los que hemos visto antes, son los que han hecho saltar las alarmas en el Reino Unido. En ambos tipos de fondos de pensiones, los futuros jubilados buscan exactamente el mismo objetivo, que es básicamente proporcionarse un ingreso para su vejez. Sin embargo, la forma en la que financieramente se pueden tratar a los dos tipos de partícipes en sendos fondos de pensiones es radicalmente diferente. En los fondos de pensiones con aportación definida, como ya hemos dicho antes, los participantes simplemente son equivalentes a ser participantes en un fondo de inversión tradicional. Y cuando se jubilan, pues básicamente se calcula el valor liquidativo del fondo y se paga al jubilado. En este punto, pues la verdad es que a la hora del rescate del fondo hay detalles en los que tampoco merece mucho la pena meterse ahora mismo, como por ejemplo la posibilidad de hacer pagos mensuales o cosas similares. En los fondos de pensiones de beneficio definido, que como ya sabéis son los que han generado el jaleo en el Reino Unido, los participantes pueden ser financieramente tratados exactamente igual que si fueran deudores. Al ser el beneficio definido, se puede tratar la obligación de pago financieramente igual que una deuda. El gestor del fondo de pensiones puede calcular cuánto debe pagar, cuándo y a quién con bastante exactitud. Esto ha provocado que se implementara la estrategia denominada Liability Driven Investment o inversión enfocada en los pasivos en español. La idea es conseguir un conjunto de activos que sea capaz de hacer frente a los pagos definidos en los momentos en los que esos pagos deben hacerse. También sería necesario conseguir un conjunto de activos que den un rendimiento suficiente para hacer frente a la posible revalorización de los pasivos, que como ya hemos comentado son básicamente por inflación, aunque también por interés, aunque no nos vamos a meter en esos detalles. Por tanto, como veis, esta inversión LDI, que recordamos es una inversión enfocada en los activos, buscaría balancear el tipo de activos que necesita un fondo de pensiones con el tipo de pasivos que tiene. Y esto es, curiosamente, una aplicación, quizá un tanto imperfecta, del principio de la teoría de la liquidez, que consiste básicamente en calzar plazos y riesgos. En otras palabras, esta inversión enfocada en los pasivos es una idea financieramente muy sólida. Pero como casi siempre en estos temas el diablo está en los detalles, y vais a ver que el diablo aparece muy pronto por la puerta de atrás. Tanto los fondos de pensiones ingleses como el propio regulador tuvieron la buena idea de implementar esta inversión LDI en sus fondos de pensiones con beneficio definido. Y aunque no lo parezca realmente, los ingleses tienen un ente específicamente que regula las pensiones. Quizá también esta es la razón por la que casi colapsan su fondo de pensiones. Y bueno, seguro que os estáis preguntando, ¿y si era tan buena idea? ¿Por qué y cómo ha ocurrido el pánico financiero inglés y cómo se han visto involucrados los fondos de pensiones? Aquí tenemos que volver a nuestro querido o odiado concepto de represión financiera. Imaginando un mundo financieramente sano donde los tipos de interés reales de la deuda fueran positivos.
En este mundo, los gestores de los fondos de pensiones tienen el trabajo más fácil del mundo. Incluso si son empujados u obligados por la regulación a comprar deuda pública, el trabajo sigue siendo fácil. En este mundo sano y feliz, los gestores de los fondos solo tendrían que comprar deuda a un plazo igual o inferior al plazo al que están comprometidos los pagos de las pensiones. En otras palabras, el gestor de fondos solo tendría que cuadrar los flujos de entrada de efectivo con los flujos de salida de efectivo y lo haría mediante el ya tristemente famoso FDI. Es decir, básicamente compraría activos con un pago final que coincidiera con el pago final que debe hacer a cada futuro pensionista. Ni más ni menos. El fondo no tiene riesgo de tipo de interés y al invertir en activos supuestamente sólidos minimiza el riesgo de impago. Pero por desgracia, el mundo de tipos de interés superiores a la inflación es un desconocido en la práctica totalidad del mundo desde el año 2010. Año que, como ya os he dicho, es el año en el que inicia la represión financiera global en la que estamos todavía hoy inmersos. ¿Y cómo impacta este mundo monetario distópico que nos ha tocado vivir en los fondos de pensiones ingleses? Pues básicamente les obliga a tomar más riesgo. Es decir, les obliga a tomar posiciones en activos con mayores rendimientos, pero también mayores riesgos. Los mayores riesgos se toman para incrementar el rendimiento y compensar el incremento en el pasivo por causa de la inflación. Una de las estrategias de asunción de riesgos es utilizar apalancamiento. El apalancamiento es una estrategia financiera que utiliza el endeudamiento para incrementar el retorno de un activo. Pongamos un ejemplo simple para ilustrarlo. Si pongo el 100% de mi capital propio en una deuda que paga el 5% de interés, es decir, la compro, y vence en un año esa deuda, al cabo de un año tendré un retorno del 5%. Sencillito, ¿verdad? Pero con mi capital podría utilizar endeudamiento para tomar una posición más grande en el mismo activo. Si pudiera pedir $1 o €1 por cada dólar de capital propio o por cada euro de capital propio, significa que puedo tomar una posición que es exactamente el doble de la posición original. Por tanto, en el lado del activo, solo en el lado del activo, con exactamente el mismo capital he incrementado el rendimiento desde el 5 hasta el 10%. Por supuesto, también por el lado del pasivo debo pagar los costes de haber pedido dinero prestado. Imaginemos que es un 2%. Por tanto, en mi caso, mediante el apalancamiento, he conseguido incrementar el rendimiento de mis inversiones, desde el 5 hasta el 8%. Ahora imagina que en vez de pedir $1 por cada dólar de capital propio, pudieras pedir 10 o 20. Mucha gente opera en los mercados de capitales con estos niveles de apalancamiento, lo que puede disparar muchísimo los rendimientos que obtienen los profesionales de las finanzas. Y por supuesto, la práctica de apalancarse tiene la ventaja, como ya hemos comentado, de incrementar el rendimiento, pero como nada es gratis en la vida, pues también tiene algún inconveniente. Y es que si por alguna razón cayera el precio del activo que se posee, podrías perder tu capital de forma increíblemente rápida. Con el apalancamiento de nuestro ejemplo, el apalancamiento original, un apalancamiento que se suele denominar 2-1, es decir, 2 unidades de activos por cada unidad de capital propio o capital aportado por el inversor, en este esquema una caída del precio del 50% del activo provocaría una caída en el capital del inversor total del 100%. Y es que pensad que tiene todo el sentido del mundo. Si tomo una posición de 2 veces mi capital, 2 veces mi dinero, la mitad de ella financiada con deuda, la caída del 50% en lo que compro provocaría que si vendo el activo en ese momento, solo pueda tener el pago de la deuda y me quede yo sin absolutamente nada. Por supuesto, cuanto más alto sea el apalancamiento, más fácil será que un impacto negativo en el precio de lo que compro provoque que mi capital se esfume por completo. En este gráfico incluyo, a modo ilustrativo, qué variación en el precio de un activo pudiera hacer que el capital propio se esfume bajo diferentes ratios de apalancamiento. Como vemos, con apalancamientos altísimos, unos pequeños o pequeñísimos movimientos de precio hace que puedas llegar a perder todo el capital rapidísimamente. Cuando el apalancamiento es de 10-1, un simple movimiento de un 10% en el valor del activo hace que pierda todo el capital. Si el apalancamiento es 20-1, una caída de un 5% es suficiente para que se esfume todo mi capital o todo mi dinero. Por tanto, y como se puede ver, a mayor apalancamiento más fácil es ganar dinero, pero también más fácil es perderlo. Cuando se toman posiciones apalancadas en activos y se esfuma todo el capital, se produce lo que suele denominarse un margin call. Os expliqué en este vídeo, que podéis ver aquí en detalle, qué es un margin call. Aquí, de forma muy resumida, simplemente vamos a decir que un margin call es una llamada de aquel al que has pedido dinero para tomar la posición. Por supuesto, es una llamada figurada. Hoy en día se puede realizar, por ejemplo, mediante un mensaje de alerta en un broker online. Esta llamada figurada es en realidad una exigencia. El que te ha dejado dinero, es decir, el acreedor, no quiere tomar riesgos y sabe que tu capital ya se ha esfumado. Por tanto, te dice que si quieres seguir teniendo abierta la posición, deberías proveer más colateral. En caso contrario, vende todos los activos, satisface la deuda y tú te quedas sin nada. Proveer más colateral es un eufemismo, una utilización de jerga financiera que simplemente quiere decir que quiere más garantías, que el acreedor quiere más garantías de que le vas a pagar. Para ello te exige más dinero u otros activos que podría vender si sigue bajando el precio de lo que ya has comprado.
En la práctica financiera hay muchas formas de incrementar el apalancamiento, y muchas de ellas tienen que ver con tomar posiciones en derivados financieros. No nos vamos a meter en detalles sobre estos derivados financieros ahora mismo. Basta decir que la operativa es realmente o exactamente la misma que la que acabamos de comentar con el apalancamiento. Y es que si la posición del derivado financiero implica una caída muy fuerte en su precio o en tu posición, se puede esfumar el capital completamente y surgir un margin call. Y bueno, ya estamos llegando al final del asunto con los planes de pensiones ingleses. Y es que los planes de pensiones ingleses, en su intento de superar la represión financiera que sufren, tomaron posiciones apalancadas. De ahí el nombre de LDI apalancado. Estas posiciones apalancadas funcionaron muy bien durante mucho tiempo y consiguieron retornos lo suficientemente buenos como para ir haciendo match entre el rendimiento de sus activos y los compromisos adquiridos por el lado del pasivo. El apalancamiento ayudó a incrementar el rendimiento de los activos y a burlar, al menos temporalmente, la represión financiera. Pero como comentábamos antes, no hay nada gratis en la vida, y el mayor retorno en tiempos de bonanza económica se transformó rapidísimamente en pérdidas disparadas en momentos de problemas financieros. Y esos momentos fueron las subidas de interés descontroladas después de que el gobierno de Liz Truss anunciara los 2 agujeros fiscales que hemos comentado antes. Por tanto, muchos fondos de pensiones ingleses tenían posiciones apalancadas, usualmente mediante derivados financieros en activos de deuda pública. Cuando el gobierno inglés anuncia que incrementará el déficit fiscal hasta niveles insospechados, se produce una huida, es decir, una sobreventa en la deuda pública inglesa. La sobreventa evidentemente implica una caída en su precio, que como ya hemos visto llegó a ser del 33% en algunos momentos. Una caída de precio de los bonos ingleses provoca que los fondos de pensiones ingleses con exposición apalancada a este activo empiecen a ver cómo el valor de sus posiciones cae en picado. Cae hasta tal punto que muchos empiezan a recibir margin calls. Ante el margin call, muchos empiezan a vender sus posiciones no apalancadas de activos para proveer el dinero extra con el que evitar el cierre de las posiciones abiertas a los derivados financieros. Pero parece que muchas de las posiciones no apalancadas de los fondos de pensiones eran precisamente deuda pública del gobierno inglés, por lo que se produce una venta en el mercado de bonos masiva que hizo caer todavía más el precio de esos bonos, generando nuevos margin calls a otros fondos de pensiones y otros intermediarios financieros, en lo que podríamos denominar un pánico financiero en toda regla. Pero incluso si los margin calls no fueron atendidos, básicamente el acreedor vende la posición que tenía originalmente el fondo de pensiones, lo que también hace caer el precio de los derivados financieros y genera nuevos margin calls a otros intermediarios financieros. Como veis, este es un sistema inestable y frágil. Una vez que se desata el pánico, es bastante complicado ponerle fin. Y esto que os acabo de explicar es el mecanismo típico de contagio financiero en una crisis financiera. En este caso, las posiciones apalancadas están respaldadas por los propios activos, por lo que cuando se produce una caída en el precio del activo que genera los margin calls, se produce un efecto cascada que hace que la sobreventa en el mercado, lejos de corregirse, se expanda como si de un reguero de pólvora se tratara. Esto es la descripción casi perfecta de un sistema frágil, aunque la fragilidad está muy lejos de tener su origen en el mercado, y es más bien fruto de la intervención regulatoria, tal y como hemos visto a lo largo del vídeo. El pánico financiero inglés acabó cuando el Banco de Inglaterra decidió intervenir en el mercado y comprar durante 2 semanas una cantidad enorme de bonos. Esto ha calmado la sobreventa de bonos en los mercados y ha impedido que el pánico se extienda al resto de activos, al menos lo ha impedido de momento. El problema es que la libra esterlina tiene un problema inflacionario bastante grave, problema que se está intentando solucionar con una política monetaria restrictiva. Pero claro, la política monetaria restrictiva implica venta de activos por parte del Banco Central, no una compra de activos. En otras palabras, el Banco de Inglaterra ha decidido salvar a los planes de pensiones ingleses a costa de seguir incrementando o manteniendo altísima la inflación en el Reino Unido. Es posible que más pánicos de este tipo tengan lugar tanto en el Reino Unido como en el resto de economías desarrolladas que empezaron recientemente a luchar contra la inflación elevada a golpe de hacer más restrictivas las condiciones crediticias en sus respectivos países. Este movimiento del Banco de Inglaterra implica que la autoridad monetaria inglesa está sucumbiendo a las presiones financieras y está dejando de luchar contra la inflación, por lo que podríamos esperar que la inflación inglesa no se modere en el futuro cercano, a no ser que venga una recesión de caballo, que podría ser el caso. A este respecto, parece claro que el Banco de Inglaterra acaba de salvar a una parte del sector financiero inglés y a sus clientes pensionistas a costa de todo aquel que ahorre en libras esterlinas y que seguirá viendo cómo el valor de esas libras se hunde, tanto en los mercados de capitales internacionales como en su capacidad de compra de bienes y servicios dentro del Reino Unido. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy, que hoy ha sido un pelín más largo de lo habitual. Si te ha gustado, déjame like y suscríbete al canal y dale a la campanita. Si quieres apoyar la continuidad del canal, te invito a que te pases por mi página de Patreon que podrás encontrar en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.